Hola, en este vídeo vamos a hacer un resumen de los principales conceptos de la asignatura y para ello voy a utilizar como referencia los resúmenes de cada tema, así como los ejemplos que les acompañan. Empezando directamente con el tema 1, el, el punto más importante a tener en cuenta es el concepto de la arquitectura de Java para móviles. Hay que tener en cuenta que por razones históricas la arquitectura de JavaMe estaba pensado para cualquier tipo de dispositivo, tanto presente como futuro, y además asumiendo que los recursos que se iban a tener en ese dispositivo eran unos recursos más bien limitados. Entonces la solución que tomaron en su momento fue dividir la plataforma donde se ejecuta la aplicación en dos conceptos, lo que son los Device Configuration y los Device Profile. De modo que combinando distintas configuraciones y perfiles se podría aplicar para cualquier tipo de máquina en la cual estaría implementado estos componentes. Si esto lo comparamos con otras arquitecturas más recientes como Android, iOS o Windows Phone, el concepto es un poco distinto porque asume que los dispositivos móviles a los que va aplicado tienen una arquitectura de referencia suficientemente avanzada como para contar con un sistema operativo casi del estilo de los de escritorio. Entonces, en esta división que hizo Java para móviles, pues cada una de los dos componentes aportan a la plataforma de ejecución una serie de características básicas que están agrupados en paquetes Java. De hecho, el par CLDC MIPE es el que está disponible en la mayor parte de los dispositivos y entre los dos forman un entorno de ejecución completo que junto con nuestras aplicaciones y un descriptor podemos construir una midlet suite donde tenemos todo lo necesario para que la aplicación se ejecute. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es un concepto mucho más aplicable a muchas otras plataformas. Es el concepto del ciclo de vida de la aplicación. Y parte de la premisa de que cualquier aplicación de alto nivel que construyamos se ejecuta dentro de un entorno de ejecución. A menos que estemos desarrollando código máquina, todas nuestras aplicaciones corren en un contenedor. Eso es válido tanto para aplicaciones Java para móviles, como para aplicaciones de escritorio, como para aplicaciones en servidor, como aplicaciones dentro de un navegador, como puede hacer una aplicación Flash o un applet de Java, o incluso un JavaScript que corra dentro de un browser. Todas estas aplicaciones interactúan con el sistema y recogen servicio del sistema a través del API que proporciona cada plataforma. Y la principal interacción con el sistema es el ciclo de vida de la aplicación. Cuando una aplicación se arranca en cualquier plataforma, el sistema es encargado de instanciarla, de crearla y de darle comienzo a través de un punto de entrada. Es el típico main de las aplicaciones en C o en un PHP sería el inicio del archivo. En este caso, en Java para móviles, el componente que gestiona ese ciclo de vida, o mejor dicho, que interactúa con la plataforma para gestionar ese ciclo de vida, es el midlet. El midlet no es más que una interfaz que implementará una clase en nuestra aplicación, que será invocada por el AMS, por el gestor de aplicaciones de nuestro móvil, para que arranque y pase por los distintos estados que definen la plataforma. Y esto ya digo, no solo es aplicable a entornos móviles, sino que también es aplicable a cualquier otro tipo de entorno. Ya digo, salvo que estemos haciendo algo muy próximo a la máquina donde directamente nuestro código se ejecuta sobre el hardware. Si esto lo vemos en un código ejemplo, vemos que aquí tenemos, por ejemplo, el código de la aplicación Contactos Per que están disponibles en GitHub, donde tenemos implementado un midlet. Vemos que el midlet es una clase abstracta de la cual hereda nuestra clase Contactos Midlets, aparte de, como vemos, de una interfaz que implementa que veremos en el siguiente tema. Y aquí tenemos los cuatro principales métodos. Digo cuatro cuando en el diagrama anterior vimos tres porque estoy incluyendo en ese conjunto el constructor de la clase. Cuando yo arranco una aplicación, inmediatamente la plataforma invoca al constructor de la clase y posteriormente lo pasa por los siguientes estados, notificándole en qué estado se encuentra nuestra aplicación a través de estos métodos. Cuando nuestra aplicación pase a estado activo, pues llamará al método startApp y aquí nosotros implementaremos el código para saber que el código correspondiente a la definición de nuestra aplicación cuando pasa a ser activo, pausa app
llamado cuando pasa a estado pausado. En este caso no hacemos nada. Típicamente lo que haríamos ahí es o bien interrumpir procesos que se encuentren en mitad de ejecución o liberar algún tipo de recursos que no fuese necesario. Y finalmente el destroy app, que es llamado cuando la aplicación está a punto de ser destruida. Como vemos en el diagrama, los estados, el, el el bucle entre pausado y activo no tiene por qué pasar una sola vez, sino que se puede pasar de pausado a activo tantas veces como la plataforma lo considere necesario. El ejemplo típico es cuando estoy utilizando una aplicación y en mitad del uso aparece una llamada telefónica, por ejemplo. Mi aplicación pasa a estado pausado y posteriormente, cuando vuelvo a ella, vuelve a estado activo a través del Start App. Adicionalmente, nosotros le podemos notificar a la plataforma que queremos destruir la aplicación llamando al Notify Destroyed. Con esto le decimos al gestor de aplicaciones de nuestro móvil que nuestra aplicación ya ha sido destruida y que puede liberar los recursos. Previamente nosotros hemos realizado el proceso de limpieza de recursos que estimemos conveniente. El segundo tema es el interfaz de usuario. Y aquí una vez más, Java para móviles asume que el dispositivo con el que vamos a trabajar es un dispositivo realmente limitado y no asume nada, absolutamente nada de las características. Por ejemplo, no asume que tenga pantalla táctil, no asume que tenga teclado, cosa que en otras plataformas ya sabemos que no tiene por qué ser así. Y de hecho esto provoca que la interfaz de usuario tenga que ser algo muy básico. Y quizá esta sea una de las grandes limitaciones que tiene Java para móviles frente a otras plataformas. Limitación que se suple utilizando APIs externos como LWT, LWI y algunos APIs de terceros como Java2Me Polish y otras implementaciones que existen por ahí para hacer interfaces más ricos con Java para móviles. No obstante, nos vamos a centrar en el API de interfaz de usuario estándar de MIDP, sobre todo por lo que tiene de interesante conocer la estructura de ese API. El concepto principal de este tema es exactamente la estructura de clases. Veis que todo el API deriva de la clase displayable, que es una clase abstracta que no podemos instanciar, de la cual deriva los dos principales tipos de interfaz de usuario: interfaz de alto nivel e interfaz de bajo nivel. El screen es la clase que representa a un objeto de interfaz de alto nivel y Canvas es una clase que representa una interfaz de usuario de bajo nivel. Lo que quiere decir esto de bajo nivel alto y bajo nivel es simplemente las capacidades del API que nos ofrece. Con los APIs relativos al Canvas básicamente tenemos acceso a los puntos de pantalla y podemos pintar con primitivas muy básicas de pintar líneas, pintar texto y recoger información a nivel más básico como de tecla pulsada. Sin embargo, a través de la interfaz del API basado en Screen, estamos hablando de una interfaz de componentes más avanzados tipo formulario que nos simplifica mucho la implementación. Al mismo tiempo que nos simplifica, al mismo tiempo la hace más restrictiva y solo se puede hacer lo que nos proporcionan en este, en este, en este, en este API. Como a título ilustrativo, la manera de mostrar un elemento de interfaz de usuario en pantalla es pidiéndole a la plataforma que un elemento nuestro que deriva de la clase displayable sea mostrado en pantalla. Y de hecho, este es el código que nos lo mostraría. Vamos a volver al tamaño original. Mediante un método estático de la clase display y pasándole el middle en el que nos encontramos, le pedimos que nos ponga como elemento actual de interfaz de usuario el objeto de la clase displayable que hayamos creado. Ahora lo veremos en el código cómo se aplica. Si nos vamos a la interfaz de alto nivel, vemos que de la clase displayable hereda nuestra clase screen y tenemos una serie de screen prefabricados, como son las alertas, las listas, que no podemos utilizar para hacer menús, y las cajas de texto. Y un elemento que nos permite hacer más juego, como son los forms o formularios. A este formulario le podemos ir añadiendo items, elementos de distintos tipos. Lista de opciones, campo de fecha, campo de texto fijo, una imagen, un gauge, o sea, un nivel, un espaciador
Y adicionalmente existe el concepto de custom item, que también es una clase abstracta, que nos permite un acceso de bajo nivel del estilo de lo que tendríamos en el canvas para poder hacer elementos que podamos incluir en el menú. Por ejemplo, si quisiésemos hacer una tabla de datos especial para incluir en un formulario, no tendríamos por qué irnos directamente a crear un canvas y pintar a bajo nivel, sino que podríamos implementar un objeto tipo tabla basado en el custom item que podíamos instanciar y añadir a un formulario. Adicionalmente, la manera de reaccionar a eventos de usuario, aparte de hacerlo a bajo nivel como se haría en un canvas, también se puede hacer a través de menús. Para ello crearíamos un objeto de tipo command que invocará a un command listener cuando el comando sea invocado. Aunque esto queda aquí de un modo un poco abstracto, ahora vamos a pasar a verlo en un ejemplo y veremos cómo todo cuadra. Vamos a irnos al ejemplo de antes. Por ejemplo, vamos a ver el formulario donde podemos editar un contacto en el ejemplo de editor de contactos. Aquí vemos que tenemos una clase nuestra, ContactForm, que deriva de la clase Form, que como decíamos antes, deriva de la clase Screen, que a su vez deriva de DisplayAble, y que además implementa la interfaz Command Listener, con lo cual tendremos que implementar los métodos que tendrán que responder a los comandos que se provoquen al tocar las opciones de menú. Empieza nuestra clase definiendo una serie de valores constantes y aquí tenemos el primer elemento de la interfaz de usuario, que es los distintos comandos. Aquí simplemente estoy creándolo. Les doy una etiqueta, el tipo de comando que es para que la plataforma sepa dónde pintarlo y cómo pintarlo y el orden dentro de ese tipo. Hasta este momento no estoy haciendo nada con ellos. Tendré que vincularlo al DisplayAble para poder hacer que aparezcan y que se genere sus eventos. Aquí vemos en el constructor que es llamado desde el principal. Este constructor no tiene nada que ver con el API de Java, simplemente estos parámetros son relativos a la decisión que se hizo con esta aplicación y vemos cómo funciona aquí. Lo que ocurre en este formulario es que le dice a la plataforma que establezca como listener de los comandos. Eso quiere decir, cuando un comando genera un evento, ese evento será enviado a su listener, y en este caso el listener en nuestra clase. De hecho, aquí estamos diciendo que implementa el command listener. Ahora veremos la clase que tiene que ver con el command listener. Y adicionalmente, una vez que establecemos con el listener, le pedimos que que llame al método refresh. El método refresh no hace más que refrescar el formulario en sí mismo. ¿Qué luego ocurre? Quita los comandos si existían previamente, añade los comandos de modo que ya aparecerán en el menú y finalmente genera los distintos elementos de tipo item, textfield, textfield, textfield y textfield son los 4 items que tiene este formulario y los añade al form, en este caso en la propia clase en la que nos encontramos. De modo que una vez ejecutado este método, nuestro form se encontrará dispuesto con 4 campos tipo text y una serie de comandos que aparecerán en el menú. Finalmente, cuando pulsemos cualquiera de los comandos, al implementar el interfaz Command Listener tendremos que implementar este método Command Action que forma parte de la interfaz. El Command Action implementa a su vez lo que se podríamos denominar un patrón command. Esto es, un método al que yo le paso el comando que quiero ejecutar a través de uno de sus parámetros. Y de hecho este command no es más que la instancia de los comandos que previamente he añadido. Por lo tanto, el algoritmo típico dentro de este método consistirá en identificar cuál es el comando y en función del comando pedirle que haga lo correspondiente. Por ejemplo, aquí vemos que en el caso de que puse el botón back, lo que haremos es, dependiendo si estamos en modo edición o modo vista, o bien
refrescaremos la pantalla o bien llamaremos al método menú de la clase Midlet, que no es más del objeto Midlet, perdón, que no es más que este objeto menú, que como veis lo que hace es que muestra por pantalla un nuevo displayable, en este caso el menú principal de la aplicación. Bien. Respecto a la interfaz de bajo nivel, se puede ver un ejemplo entre los disponibles en GitHub y básicamente es una interfaz tipo Canvas, como Canvas al estilo del que puede haber, por ejemplo, en HTML5, donde nosotros disponemos de acceso a todo el área de trabajo y mediante primitivas básicas podemos pintar líneas, pintar formas geométricas, pintar colores y pintar texto, pero todo a nivel de píxel. Y también podemos tomar entradas de las teclas pulsadas por el usuario. El siguiente tema es el capítulo de persistencia, que también resulta muy interesante por cómo está diseñado. Una vez más, en Java para móviles se asume que el dispositivo con el que estamos trabajando, primero, no tiene una plataforma con muchos recursos y además no podemos asumir nada de disponible. Por ejemplo, no podemos asumir ni que existe un sistema de archivos por debajo de la plataforma, entre otras cosas porque Java para móviles no lo exige. Entonces, para este caso, el sistema de base de datos tiene que ser por necesidad muy simple. Frente a, por ejemplo, los sistemas de base de datos que puedan existir en Android o incluso en HTML5, que utilizan bases de datos relacionales derivadas de SQLite. En concreto, el concepto de base de datos en Java para móviles, RMS, Record Management System, eh, se basa en una base de datos tipo clave-valor, donde clave es un ID que proporciona el mismo sistema y el valor es la información que estamos guardando en la base de datos. A priori, parece que este sistema es bastante simple, pero si vemos un poco lo que existe actualmente en el mercado o las tendencias que existen actualmente en la informática, vemos que todos los sistemas Big Data no SQL utilizan un patrón de este estilo, patrón clave-valor o documento clave, en el que cada elemento de la base de datos están identificados por un identificador único y la estructura de la información guardada es un poco transparente. En otro lado, en dicho otro modo, no es estructurada, o sea, no es SQL. Por lo tanto, los dos conceptos más básicos dentro de este API es el concepto de Record Store, sería el equivalente a base de datos, y el concepto de record, que es cada uno de los registros dentro de Record Store. Pero curiosamente ese record que estamos diciendo que no tiene estructura, sí que tiene un ID y luego tiene una información guardada, un payload, una carga, ese record no es más que un array de bytes. Se guarda en la clase que se almacena directamente un array de bytes. Entonces vamos a ver cómo se hace uso de este API. Realmente lo primero que necesitamos para trabajar con unos recorrectores, abrirlo y finalmente cerrarlo. Finalmente, adicionalmente podremos añadir registros, obtener registros y borrar registros. Y básicamente no necesitamos ningún otro método básico. En la práctica sí que necesita porque a la hora de iterar a través de los registros, dado que los IDs son inmutables, o sea, si yo creo un objeto y tiene el ID 1, si yo borro el objeto con ID 1, el ID 1 no vuelve a asignarse a ningún objeto. Por lo tanto, yo a priori no sé cuáles son los IDs de mis objetos. Para eso existen los Record Enumeration, que no es más que una enumeración de registros que obtenemos de record set mediante a la cual le podemos pasar una serie de filtros y criterios de ordenación. Si queremos hacer algo más avanzado con los record set, lo tendremos que hacer programáticamente, o sea, en nuestro código. No hay manera de hacer búsquedas ni búsquedas avanzadas, a menos que lo hagamos a través de un filtro dentro de un record enumeration, ni, ni hay manera de procesar la información que hay dentro. De hecho, los filtros tienen que tener en cuenta que lo que está almacenado son bytes de registro. Vamos a ver esto en la práctica en nuestro ejemplo y luego volveremos a los conceptos.
si vamos a nuestro código, vemos que existe la clase Contact Factory, que no es más que una clase de utilidad que se dedica a, a la entrada y salida de información en el Record Store, en la base de datos. Vemos que la clase Contact Factory tiene un método, un constructor, que lo que hace inicialmente es abrir el Record Store, abrir la base de datos. Lo hace a través de un método estático de la clase Record Store. Y posteriormente lo cierra. Esto no es más que un artificio para saber si la base de datos existía previamente. De hecho, vemos aquí que al abrir un Record Store, el segundo parámetro es un booleano que indica si se crea si no existe o si no se crea. En este caso lo pasamos como false. Por lo tanto, si no existe este Record Store en nuestra aplicación, pasaríamos por esta excepción, Record Store Not Found Exception. Y lo que hará directamente después nuestra aplicación será una de dos: o crear la aplicación, perdón, o crear la base de datos, o leerla y guardarla en nuestra lista de contactos. Aquí vemos cómo la abre, cómo se abre. También lo podemos ver en este método getRecordStore. ¿Veis? Aquí llamamos al mismo método, pero con el parámetro true. Y también cerramos finalmente la base de datos, cosa que no hace falta en esta implementación porque en cada método cerramos la base de datos. Llamamos al método disposeStore. Aquí directamente cerramos nuestra base de datos. Evidentemente la base de datos tiene que estar abierta para poder leer o escribir, hacer alguna acción sobre ella. Bien, estos son los parámetros, las operaciones básicas de abrir y cerrar una base de datos. Y he dejado por ver las opciones, los métodos para insertar nuevos datos. Borrar y modificar. Borrar es relativamente sencillo porque lo hacemos a través de su ID, y obtenerlo lo mismo, lo hacemos a través de su ID o a través de un record enumeration. Y lo he dejado porque nos queda otro punto importante por estudiar. Si hemos dicho que lo que guardamos en la base de datos son arrays de bytes, normalmente mis clases no suelen estar hechas de arrays de bytes, sino que son arrays Java en los que guardan atributos de distintos tipos. Pueden ser strings, booleanos, enteros, otras clases. Luego, pasar de una clase Java a un array de bytes no es algo que tenga que ser inmediato. Tranquilamente nos podríamos inventar un método que serializase esa clase Java a un conjunto de bytes. Por ejemplo, lo podría convertir a un string en XML y ese string podría guardarlo como array de bytes, o un string en JSON y ese string guardarlo como un array de bytes. En este caso, o mejor dicho, en esta plataforma también podemos hacer uso de los streams como elementos de entrada-salida y apoyarnos en distintos streams disponibles en el sistema, pues para que nos ahorren ese trabajo de serialización. Aquí tenemos un ejemplo de uso. Veis que utilizamos un stream tipo byte array output string, o sea, es un string que es de salida y cuya salida no es más que un array de bytes. O sea, este no es un string que tenga por objeto conectarse a un sistema externo y meter y sacar datos, sino simplemente el objetivo es que al final del string haya un array de bytes donde se guarden los datos que voy a ir introduciendo. Y ese string lo enlazamos con un string tipo data output string. ¿Qué tiene de particular este data output string? Pues simplemente que tiene métodos que nos convierte clases básicas de Java en array de bytes. Y veis aquí cómo obtengo
un atributo, en este caso nombre, que es un string, y lo escribo en el string como un UTF, o sea, como un string con codificación UTF, que posteriormente acaba en nuestro array de bytes. Luego, una vez que he escrito todos los elementos, para conseguir el array de bytes que ando buscando, simplemente tengo que irme al byte array output string y pedirle que me dé el array de bytes donde obtengo, donde tengo esa información serializada. De modo que este array de bytes ya sí que lo puedo guardar en un record manage, en un RMS, en un record. El proceso para deserializarlo, eso es, obtener un byte array de la base de datos y guardarlo en una clase Java, es justo el contrario. Obtengo, tomo un byte array que tomo como base el array de bytes que acabo de sacar del record store y lo encamino hacia un data input string. Y este data input string lo que hace es que toma de este otro input string una serie de datos y me da métodos básicos para leer array de bytes y convertirlo en tipos básicos de Java. Esto puede que parezca como un poco barroco este tipo de procesamiento, pero lo que está haciendo no es más que utilizar el concepto de serialización y deserialización en un flujo de información, como pueda ser, por ejemplo, una comunicación entre varios sistemas, una comunicación con un sistema de archivos, y utilizar esas clases que ya existen en el sistema y que están optimizadas para hacer esta serialización que estamos necesitando nosotros. Ya digo que la alternativa a esto sería que nosotros mismos nos construyésemos el API de comunicación. Perdón, el API de serialización, que también es factible, no es ninguna tontería. O bien que utilicemos APIs ya existentes. Existen por ahí APIs bastante simples y bastante útiles, que por ejemplo, utilizando el formato de la estructura de datos JSON, podríamos pasarle una clase Java, convertirlo a JSON o simplemente meterlo en un array en un mapa de elementos y de ahí obtener un array de bytes que ya podríamos guardar en nuestro record store. El siguiente tema que estudiamos en la asignatura fue el de geolocalización. Y el API de geolocalización, una vez más, no puede asumir, no solo no puede, sino que nosotros como programadores tampoco deberíamos asumir nada de cómo hace el dispositivo para conseguir la localización. De hecho, nosotros ni siquiera sabemos qué localizaciones podrán existir en el futuro. Por ejemplo, ahora está empezando a estar de moda la localización en interiores basándonos en sistemas Wi-Fi. Si yo hice una aplicación hace un año y suponía que mi aplicación se iba a localizar por GPS, pues a día de hoy empezaría a funcionar un poco, a tener problemas de funcionamiento. De hecho, tanto este API como en otras muchas plataformas, lo ideal es no asumir cómo me va a proporcionar el API. Eso sí, yo le puedo sugerir ciertas características al sistema de localización que vaya a utilizar y dejar a la plataforma que elija el sistema de posicionamiento que cumpla mis requisitos. De hecho, esa es la manera normal de funcionar los distintos APIs que hay tanto en Java para móviles como en Android o en iOS. Nosotros le pedimos al sistema que nos dé una fuente de localización que tenga una serie de requisitos. ¿Cómo le solicitamos esos requisitos? Pues tal dependiendo del API de cada plataforma. En concreto en Java para móviles se utiliza una clase que se llama criteria, en la que nosotros le podemos establecer qué criterios, por ejemplo, pues que no consuma lo mínimo batería, que no tenga consumo, que no tenga coste, que tenga una serie de precisión, que sea precisión fina o un poquitín de grano más grueso, por ejemplo, a través de la dirección IP. Digo hoy en día cómo soluciona ese tipo de localizaciones. Y con esos requisitos nosotros le pedimos al sistema que nos dé una clase que nos proporcione localizaciones. Una vez que tenemos ese proveedor de localizaciones, normalmente se pueden hacer dos cosas. O le pido una localización en este momento y me quedo con ella, o bien implemento un patrón tipo Publish Subscriber en el que le pido al proveedor de localizaciones que periódicamente me vaya proporcionando posiciones. Y este concepto de API de localización es aplicable prácticamente en todas las plataformas que existen en el mercado.
Aquí tenemos un ejemplo de uso en el que nos creamos una clase criteria, la clase C, en el que, por ejemplo, le estamos diciendo que tenga una precisión horizontal de 1000 metros, una precisión vertical también de 1000 metros. Le pedimos que utilice poca energía y con este criterio podemos utilizar pedir un location provider. De hecho, de nuevo estamos interactuando con el sistema. Existe un método estático de la clase location provider, getInstance, que pasando los criterios me localiza este proveedor. Puede que no me lo localice y directamente me dé un proveedor nulo. Luego, en todos los casos, yo tengo que saber si finalmente existe ese proveedor o no lo he podido conseguir. Y en este ejemplo le estamos pidiendo una localización individual y le estamos pidiendo un plazo de 60 segundos para que nos proporcione. En este caso la aplicación se queda parada durante este tiempo para obtener esa localización. En general, para toda aplicación y en particular para los móviles, que normalmente solemos tener una ventana activa en cada momento, no es recomendable hacer procesos que detengan el dispositivo. Por lo tanto, esto o bien lo ejecutamos en un thread o bien utilizamos el otro patrón que pedíamos. Vamos a verlo en el ejemplo de localización que tenemos en GitHub. ¿Ves? Aquí en el caso de localizaciones, vamos a ver el ejemplo. Vemos, aunque a base de repetirnos, vemos que aquí tenemos un Midlet, que es nuestra clase que va a gestionar el ciclo de nuestra aplicación, con un método pauseapp, que no hace otra vez nada, con un destroyapp, que tampoco hace nada, simplemente le pide que notifique al dispositivo que ya está destruido, y es en el start app, o sea, cuando la aplicación pasa activo, donde pasa todo. Lo primero que hace nuestro sistema es ver si realmente disponemos del API de localización en nuestro móvil. Como decíamos antes, en un dispositivo móvil nunca podemos asumir que, que va a existir algo que nosotros esperemos que exista. Por ejemplo, el GP, un sistema de localización. Entonces, lo primero que hacemos es, a través de una propiedad del sistema, ver si existe la propiedad MicroEdition Location Version. Esto está especificado en el API, que todo dispositivo que soporte geolocalización tiene que tener esta propiedad del sistema establecida. Y si es así, creamos un formulario. Vamos a ir a nuestro formulario. Una vez más, heredamos de la clase form, que recordamos que derivaba a su vez de screen y a su vez de displayable. Y implementamos dos interfaces en este caso. El command listener, luego ya sabemos que va a haber una serie de menús con opciones. Y el location listener, que vamos a utilizar para hacer de observer del location provider. Vamos a irnos directamente a al método que hace referencia a la localización. Y aquí lo tenemos, ¿no? Cuando el usuario pulsa el botón, aquí, cuando pulsa el botón Start, llama al método command start click. Y en este command start click comienza todo el proceso para obtener posiciones. Primero creamos el objeto de la clase criteria, que como decía antes nos va a servir para establecer qué requisito le queremos pedir al proveedor de localizaciones. En este caso le estamos pidiendo que no provoque coste. No sí quiero que me dé información de dirección. Esto es una cosa particular que no están disponibles en muchos APIs. Y sí quiero que además me dé la velocidad. Y posteriormente le pido a la plataforma que me dé un location provider con esas características. Si es nulo, pruebo a bajarle los requisitos. ¿Ves? Aquí le pido que si no me puede localizar un proveedor con direcciones, pues bueno, que lo intente con uno sin direcciones. Y lo vuelvo a pedir. Y si ya finalmente lo consigo, si no vemos que ya no pasa nada y provider queda nulo, lo primero que hago es que le pido una localización. Y además sin límite de tiempo. A ver, como decía antes, no es muy recomendable, así que este método está aquí a modo de ejemplo. Y
si consigo la localización o una vez que la consigo, a partir de ese momento le pido al location provider que establezca a una clase, que en este caso es esta misma clase, a un objeto, perdón, de esta clase, para que se dedique a recibir notificaciones cada 5 segundos y sin límite sin problemas ni de timeout ni de envejecimiento de los datos. ¿Qué ocurre cuando pasados los 5 segundos aparece una nueva localización? Pues que el location provider llamará al listen, que en este caso es esta clase, y llamará al siguiente método, al método locationUpdated. Este método llamado por la plataforma cuando aparece una nueva localización, en el cual me pasa el location provider que provoca el dato, con lo cual yo podría utilizar este listener para distintos proveedores de localización, y lo más importante, me aparece la localización que acabamos de obtener. Y en función de esta localización, que no es más que unas coordenadas, yo ya le puedo pedir la latitud, longitud y algún otro tipo de parámetros, como puede hacer la velocidad o cualquier otra cosa. Es muy importante para a la hora de tener en cuenta el consumo de batería, que cuando no necesitemos localizaciones, nuestra aplicación esté en una zona en la que la localización no es importante que se vaya actualizando, pues inmediatamente desvinculemos nuestro listener del location provider, de modo que dejamos a elección del dispositivo qué es lo que quiere hacer con ahorro de energía, para no tener que estar constantemente obteniendo localizaciones, porque si no, de otro modo le estamos pidiendo al dispositivo que constantemente esté buscando localizaciones y me la esté pasando. Del otro modo, igual el dispositivo puede decidir que por ahorro desactivar el GPS, si era el GPS el sistema que estaba utilizando para acceder a él. Y finalmente, en el último tema, que está marcado como opcional, hay una serie de APIs que realmente están para tener un poco acceso a información de distintos APIs por lo que necesitamos, pero sí hay uno que sí que me gustaría ver un poco aquí, que es el API de conectividad. Quería verlo pues simplemente pues por lo de común que tienen aplicaciones móviles. Es muy típico que una aplicación móvil pues requiera de un servicio externo, un servicio bien proporcionado por nosotros mismos o por un tercero, que para obtener información. Un ejemplo muy típico es una aplicación que lo que se dedique es a ofrecer información del tiempo. Desde luego necesito un proveedor de servicios que me dé información climatológica para poderla poner en mi aplicación. Ni que decir tiene que antes de acceder a un servicio lo primero que necesito es saber cómo funciona el servicio, tanto sintáctica como semánticamente. O sea, cómo está especificado el servicio, cómo le voy a pasar la información, cómo me la va a enviar de vuelta y qué significa la información. Hoy en día es muy típico que la información se haga a través de peticiones HTTP, bien a través de un web service o bien a través de servicios más sencillos tipo RESTful o simplemente servicios a medida, en lo que en el cuerpo de la petición y respuesta HTTP vaya toda la información relevante. Vamos a ver en la práctica un ejemplo que utiliza el servicio de Gmail para obtener los contactos. Este es el mismo ejemplo de agenda de contacto de persistencia que vimos antes, salvo que en vez de utilizar el servicio de RMS de Java para móviles, utiliza Gmail. Entonces, antes de empezar, evidentemente lo que hacemos es que estudiamos el API de Gmail y vemos que funciona tal cual lo estaba contando antes. Se hacen distintas peticiones HTTP en las que el cliente pasa información y el proveedor en el cuerpo de la respuesta incluye la información que se le está pidiendo. En general, todo ese tipo de conexiones, de flujo de información, siguen una mecánica bastante similar. Básicamente, todo este flujo consiste en abrir una conexión con el servidor remoto, enviar información en el protocolo adecuado, obtener un stream de vuelta con los datos que vienen del proveedor, recoger esa información y posteriormente procesarla.
y a partir de ahí ya la aplicación seguirá con su flujo. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se haría con las clases concretas que se harían en Java para móviles. Vemos, lo primero que hacemos aquí es obtenemos una conexión tipo HTTP connection, pasándole una URL. La clase connector de Java para móviles es la encargada de identificar qué tipo de protocolo se le está pidiendo y nos devuelve una conexión del tipo dado. Como aquí yo le estoy abriendo una conexión HTTPS en este caso, la clase connector me va a crear una conexión tipo HTTP connection. Bien, en este momento aún no hemos comenzado el flujo de información de un lado a otro. De hecho, lo que hago en las siguientes clases, en las siguientes líneas, es utilizar método de la clase HTTP Connection para escribir las cabeceras de nuestra petición. Si hay alguna duda respecto a esto, esto no es más que construir el flujo de datos que va en una petición HTTP. ¿Veis? Aquí lo primero que estamos diciendo es que la petición que estamos haciendo es una petición tipo POST. Aquí continúo con las cabeceras. Le estoy diciendo que el user agent es en este user agent. Le estamos diciendo esta cabecera. Realmente esto no es necesario, sí que lo estaba haciendo para a título ilustrativo, ver cómo lo podemos cambiar. Y aquí sí que hay algo importante. Estamos diciendo que los datos de la petición POST están codificados de esta manera. Esta es la codificación típica de cuando en un formulario, en una página HTML, enviamos datos. Es esta la codificación que va a utilizar por defecto. Inmediatamente después abrimos un stream de comunicación, en este caso un stream de salida, que es el que vamos a utilizar para escribir datos. Bien, en este caso establecemos una serie de parámetros. Estos parámetros no están inventados en ningún sitio, están sacados de la documentación del API de Gmail para acceso. Entonces le estamos pasando el tipo de cuenta al que nos queremos conectar, el email del usuario, en este caso en nosotros mismos, la password de nuestro usuario. Veis que la password aquí la tenemos que escribir en abierta, pero estamos utilizando una conexión encriptada, con lo cual cuando la aplicación se conecte, nuestro cliente móvil se conecte con el servidor, no va a haber mucho problema. El tipo de servicio y la fuente. Todo esto está tomado del API y de hecho la fuente veis aquí que es un ejemplo de aplicación. Y finalmente escribimos toda esta información. Esto que estamos aquí no es más que la implementación que tiene Gmail de su API OAuth, que es un API bastante utilizado. OAuth es la abreviatura de Open Authorization, que es un API bastante utilizado hoy en día para autenticación y autorización de usuarios en Internet. Es el mismo que utiliza, por ejemplo, Facebook para utilizar o Twitter. Y una vez que escribimos esta petición al servidor, lo que hacemos inmediatamente es abrir el string de vuelta. ¿Veis? Este API quizás es más incómodo o menos fácil de utilizar que otros APIs como el HTTP Client de Java o el URL Connection de Android para móviles, pero creo que es interesante verlo porque en realidad los otros APIs lo que hacen es esto mismo pero de un modo algo más transparente. Como he dicho aquí, lo que hacemos inmediatamente es abrir el string de entrada y lo leemos. En este caso lo leemos byte a byte y lo escribimos dentro de un buffer de texto. Con lo cual todo el texto de la respuesta HTTP va a ir a ese buffer. Hay que tener cuidado con este tipo de procesamiento porque si la respuesta es muy grande, aquí podríamos estar consumiendo mucha memoria. No es este el caso, pero esta aplicación podría estar un poco expuesta a que aquí consumiésemos todos los recursos del sistema. La clase getConnectionInformation lo podéis ver en detalle, lo que hace es simplemente mostrar información a título ilustrativo. Y una vez que tengo ya la información de vuelta, ya puedo empezar a procesarla. En este caso convierto el string buffer a un string y lo que hago es que leo el contenido como si fuese ya una cadena de texto de la que yo dispongo localmente. Aquí hago alguna comprobación más, por ejemplo,
obtengo de la conexión cuál es el código de respuesta. Otra vez esto pertenece al estándar de HTTP, y como veis aquí el código de respuesta 200 es el código de OK dentro de HTTP. Por lo tanto, si he recibido una respuesta correcta, entonces proceso este string que tengo aquí. Y en este string, tal cual me dice el API de Gmail, debe haber una cadena que empiece por auth token igual almohadilla almohadilla, que empiece por auth, y detrás viene el token que voy a utilizar como elemento de autenticación en las posteriores llamadas. Dicho de otro modo, el primer paso es autenticar mi usuario, autenticar y autorizar, y posteriormente tengo que hacer una segunda petición para obtener la lista de contactos. Una vez más, esto está especificado en el API, y lo que tengo que abrir es una segunda URL en la que como parámetro adicional le tengo que pasar este token de autorización. ¿Veis esta segunda petición? Hago el mismo proceso, establezco una HTTP connection a través de la URL. En este caso la petición es tipo GET, bien, y como parámetros, como propiedad de la petición, le paso el token. Y en el cuerpo de respuesta viene un cuerpo XML con todos los contactos. Y una vez más hago el procesamiento. Aquí podría haber utilizado algún API de procesamiento XML, pero lo proceso directamente como cadena de texto buscando justo los tags donde sé que está la información que para mí es relevante. Una vez que tengo esta información en mis clases Java, el resto de la aplicación funciona como una aplicación cualquiera. Ya es transparente, me da igual si la información de contactos la he traído de RMS o la estoy trayendo de Gmail, como es este caso. Y con esto acaba el resumen de los principales conceptos de la aplicación, de la asignatura.